tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. El Sistema Nacional de Comunicación Bautista Cruz del Sur presenta El Tincazo, sin medias tintas. 10 de la mañana, 00 minutos. ¿Sabe algo? ¿Qué opina usted de la responsabilidad? La responsabilidad significa ser capaz de responder lo mejor que pueda a cualquier situación que pueda enfrentar en su vida. Y eso también tiene que ver mucho con nuestra personalidad, ¿no? Nuestra formación, cuán responsables somos frente a alguna situación. Y especialmente ahora, en este tiempo de elecciones, ¿no? Mire usted que hay políticos y políticos que de pronto nos venden sueños para poder lograr nuestro voto, ¿no? No hay responsabilidad en este sentido. Ser responsable también es responder ante una invitación, ¿no? Que se le hace. De pronto hay políticos que sí, le comento que son bastante responsables en torno a acudir a alguna invitación. Si no tienen tiempo te dicen no voy a poder asistir, etcétera. Y eso habla muy bien de la persona, ¿no? Porque obviamente al ser un posible funcionario público con algún cargo importante en gobernación o en municipio, se empieza por algo pequeño, ¿no? El cumplimiento, diríamos, a una invitación, de una entrevista, etcétera. Pero hay otros que no, le comento. Hay otros que no se comprometen y a última hora, bueno, nos piden que no podamos, o nos señalan que no van a asistir a la entrevista, ¿no? Bueno, son cosas que están sucediendo. Así que, bueno, obviamente tenemos que ser responsables con cada una de las cosas que vamos a hacer.
Pero, a ver, antes de empezar formalmente con el Tincazo, ya tengo a mi compañero de trabajo, de los dueños de la pelota, con una información muy especial, mi hermano. ¿Qué tal, querido hermano? Gusto de saludarte y gracias por el espacio, porque acaba de salir la nómina de la selección boliviana de fútbol. El señor Oscar Villegas acaba de dar a conocer la nómina que en todo caso veníamos manejando. No hay mucha variación de quienes aparecían en una lista que nosotros manejábamos y que la dábamos a conocer al despedirnos en la edición de los dueños de la pelota. Atención, señoras y señores, esta la nómina de convocados: Carlos Emilio Lampe, Guillermo Vizcarra y Gobea, son los 3 arqueros. No está Vanegas y esa es la gran baja, pero es decisión de Oscar y hay que respetarla. Marcadores derechos: Medina, Yomar Rocha y Macasaga. También teníamos a los 3 consignados. Marcadores por izquierda: Roberto Carlos Fernández y Ervin Vaca, también convocados al equipo boliviano. Por el medio: Jaquín, Richard Gómez, Marcelo Torres, Morales, Diego Arroyo y Leonardo Zavala. Hay otro que aparece por la izquierda, que es Dieguito Rodríguez, jugador de Always Ready, que es la novedad en esta convocatoria. En el medio terreno: Héctor Cuellar, Robson Mateus, Moisés Villarruel, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Carlos Tonino Melgar y Miguel Terceros, además de Jesús Maraude. Es otro de los chicos que entra en la nómina, Jesús Maraude. Y en el ataque, además de Fernando Nava como volantes, en el ataque: Víctor Ábrego, Enzo Monteiro y Juan Godoy. En el medio terreno me olvidaba el nombre de Moisés Paniagua, que también fue convocado. Estos los que fueron llamados a la selección nacional de fútbol. Bien, entonces ya tenemos la primicia nosotros como medio de comunicación de la conformación de estas personas, de estos jugadores que van a ir a la selección. ¿Tú a cuál lo apuntas? ¿Cómo lo ves esta conformación, mi estimado? Me parece muy bien porque es en base a lo que venía manejando el señor Oscar Villegas. Nosotros teníamos una nómina que la habíamos dado a conocer oportunamente y no hay mucha variante, solamente las llamadas de jovencitos como Dieguito Rodríguez y de Jesús Maraude. Esas son las 2 incorporaciones. Después están absolutamente todos, excepto lo de Vanegas. A mí me hubiese gustado, porque en uno de los partidos Vanegas demostró gran capacidad, pero también hay que dar oportunidad a los chicos que vienen desde atrás, y ahí está Gobea, a quien también lo habíamos considerado. Rapidito: Lampe, Vizcarra, Gobea los arqueros, Medina, Rocha, Macasaga los derechos, Fernández, Dieguito Rodríguez y Ervin Vaca los izquierdos, Jaquín, Richard Gómez, Marcelo Torres, Morales, Arroyo y Zavala los centrales. En el medio terreno: Cuellar, Robson Mateus, Moisés Villarruel, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Carlos Tonino Melgar, Miguel Terceros, Jesús Maraude, Fernando Nava y Moisés Paniagua. Y los atacantes: Víctor Ábrego, Enzo Monteiro y Juan Godoy. También habíamos dicho, porque cuando dijo Oscar Villegas que iban a ser 3 atacantes, y nos animamos a poner esos 3 nombres: el de Víctor Ábrego, que está jugando de maravilla, Enzo Monteiro por su juventud, y Juan Godoy, que ayer marcó un gol para Always Ready, y no solamente ayer, sino en anteriores partidos, y es un hombre letal. Ese el listado de convocados. Son 29 que irán al repechaje para tratar de llegar a la Copa del Mundo. ¿Cuáles serían, según a tu criterio, los jugadores más destacados de esta nueva conformación? En todo caso, lo de Miguel Terceros, que es siempre importante, ¿no es cierto? Lo de Ramiro Vaca, que vuelve al fútbol y vuelve a la selección nacional. Después hay otros jugadores como Gabriel Villamil, que está brillando en el fútbol del extranjero. En nuestro medio, lo de Fernando Nava, importante por el sector izquierdo. Lo de Lampe ayer para nosotros, los dueños de la pelota. Son algo muy esencial dentro de un partido. La selección boliviana tiene delanteros. ¿Tú los consideras efectivos a los que están ahora? Sí, Juan Godoy está demostrando efectividad, ¿no es cierto? No espera que la pelota le llegue a su cabeza. Él se esfuerza para hacer contacto con el balón, es lo que hizo en sus 2 últimos goles, y eso es bueno. Ahora, lo de Víctor Ábrego, punzante
interesante porque le gusta arrancar en 3/4 partes de la cancha, es muy vertical, muy explosivo y trabaja para molestar como uno de los primeros defensores. Se convierte ese delantero en el primer defensor porque molesta la salida del rival y eso es importante. Y lo de Enzo Monteiro en su juventud, ¿no es cierto? Que está teniendo continuidad porque él ha venido jugando permanentemente en ese equipo que finalmente nos llevó a esta instancia, al repechaje, con grandes posibilidades de llegar a la Copa del Mundo. El mediocampo es importante. ¿A quién tú lo ves como una persona más creativa en el mediocampo? Lo de Robson Mateus, no solamente maneja el medio terreno, sino hace goles. Llega con pegadas de media distancia, ha venido haciendo goles, está pasando un gran momento Robson Mateus, que creo que es el próximo exportable del fútbol boliviano. Está haciendo merecimientos y cuando lo vean en la selección, esperemos que aporte de la misma manera. Seguramente que cualquier equipo en el exterior va a querer tenerlo. Se trata de una gran figura porque marca bien, porque tiene criterio a la hora de depositar la pelota, porque se acomoda muy bien para pegarle de media distancia y ahí ha demostrado ser un jugador letal para los goles del fútbol boliviano. Qué bueno. Usted lo ha tenido como primicia acá, la conformación de los nuevos llamados a la selección boliviana. Ahora, ¿con quién se enfrentan? Con Surinam el próximo 26, antes con Trinidad y Tobago el 15 en la ciudad de Santa Cruz. Ese partido va a ser para despedirlos. No va a estar la totalidad de la gente porque hay varios que se van a integrar a partir del 16, 17, 18, ¿no es cierto? Pero ya en Monterrey, con todo el grupo completo, armaremos el plantel que intentará lograr la clasificación a la Copa del Mundo. El mayor de los éxitos para este equipo boliviano, que esperemos tenga toda la fortuna para lograr el propósito. Ya, muchísimas gracias, estuvimos dándole cuenta de la conformación ya y muchísimas gracias por ponernos al tanto. No, un gusto por el espacio, gracias, y al mediodía estaremos con más apreciaciones sobre esta convocatoria. Gracias y hasta el mediodía. ¿Tuviste problemas con los billetes de 20 bolivianos? ¿Con quiénes? Billetes de $20 bolivianos. En algún momento, cuando alguna caserita no quería recibir alguna moneda o algún billete en de esas características, pero es la idiosincrasia del boliviano también, ¿no es cierto? Sí, y esperemos que todo esto se solucione prontamente. Esperemos, bien. Bueno, gracias y permiso. Listo, ahí estaban los dueños de la pelota dándonos cuenta, dice, detalle importante, usted lo tuvo acá en primicia a través del Tincazo y por supuesto se vinieron los compañeros de los dueños de la pelota a darle cuenta de todo ello. Ya la selección boliviana tiene esa conformación que ustedes la acaban de escuchar. Diez de la mañana con 10 minutos. Tenemos que saludar a María Esther Fernández, que está con nosotros. María, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué le parece esa conformación? ¿A usted le gusta el fútbol? Desde los comentarios creo que ya no. Es que no sé qué onda con el tema del narcotráfico, que algo es que esto, que ello, que no sé si usted supo de la lista de no sé qué es en cierta isla. No, ya con eso uno lo desmotiva. Como deporte, claro. Puedo meter goles, puedo estar en el arco, me desestreso. Pero ya con esos comentarios como que... Usted juega al fútbol, porque hay varias mujeres, ¿no? Que juegan. ¿Usted juega? Pero ¿jugó claro, alguna vez? pues claro, sí o sí. Uy. Me decían Di María, hasta por mi nombre. Di María, parece Di María. Me encanta. O sea, todo lo que sea deporte, básquetbol y fútbol, todo. Lo que comienza mente sana en cuerpo sano. Eso sí, mente sana en cuerpo sano. Bueno, 10 de la mañana con 11 minutos, pero a quien también tenemos que saludar, María, es a la red de radios que están conectadas ya con nosotros a nivel nacional. ¿Le parece si usted empieza? A ver, permítame mi chanchullo. Bueno, mientras se ordena, voy a empezar yo, ¿le parece? A ver, Cochabamba. En Cochabamba estamos a través de la 91.0 en frecuencia modulada. Saludamos a Carlos Córdoba, quien es el compañero responsable de bajarnos la señal en Cochabamba. De Cochabamba nos vamos a Potosí. En Potosí estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada. Saludamos a Osvaldo Yucra, quien es nuestro compañero responsable de bajarnos la señal. En Oruro estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada. Saludamos a Abraham Basilio, que es uno de los compañeros que también nos baja la señal en ese departamento. Y en Sucre, en la ciudad de Sucre, estamos a través de la 91.0 en frecuencia modulada. Saludamos a nuestra compañera de trabajo, Nancy Ajuacho, quien está como responsable de bajarnos la señal a través de ese medio de comunicación. Y en Tarija
Estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada. Saludamos a Mauricio Guzmán. De esta manera le hemos dado cuenta de las ciudades capitales que tenemos y donde los medios de comunicación nos bajan la señal para que usted pueda acompañarnos en este espacio del Tincazo sin medias tintas. Pero también estamos en otras regiones, María, regiones del estado boliviano. Y claro que sí, nos trasladamos hasta Chacachi, 88.9 FM es la señal, el responsable Boris Quispe en la Asunta 91.1, ahí está Luis Colque y a todo el equipo de Radio La Cruz del Sur en la Asunta, en Torotoro, Potosí 92.3, ahí está Amalia Mamani, en Chayanta 87.7, y encontramos a Nicolás Vargas que es el responsable, y a todo el equipo allá en Chayanta, saludos en Ibirgarzama 93.1, ahí está Carlos Avilés en Colombia 93.3, Emilio Avilés, Villa 14 de septiembre 96.7, saludos para todos los que nos escuchan en este dial, ahí el responsable Vercruz, en Yapacaní 91.1, Epifanio Sarabia, y en Yacuiba 91.9, Lisbeth Ayllón. Bien, de esta manera le hemos dado cuenta de la conformación de los medios de comunicación a nivel nacional en este sistema nacional de comunicaciones Bautista, Radio La Cruz del Sur, y por supuesto en la ciudad de La Paz estamos a través de la 95.2 en frecuencia modulada, la 720 en amplitud modulada, diales o señales que nos permiten llegar a todo el departamento de La Paz. 10 de la mañana con 13 minutos y el tema del canje de los billetes de 20 bolivianos no para. Conversando con gente este fin de semana, me decían, ya no están circulando los billetes que habrían sido sustraídos en este desastre en la ciudad del Alto de este avión. Y es que, y me decían, y bueno, tienen algo de razón. Las personas que de pronto tienen estos billetes no van a ser tan tontas, me decían, como para poder gastar ese billete en estos momentos, ¿no? Ellos se lo van a guardar. De aquí a 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, es cuando van a sacar el billete. Cuando nosotros ya hayamos bajado la guardia y bueno, estemos haciendo transacciones con esa serie de billetes, ¿no? Y bueno, sí, tienen razón. Y bueno, hay algunos diputados que tomando en cuenta ello, han propuesto una normativa, hicieron o dieron cuenta de que van a pedir en la Asamblea Legislativa a través de un proyecto de ley que los billetes observados como los de otra serie, de los de 10, 20 y 50 bolivianos, puedan circular con total normalidad. Tomando en cuenta que quienes más problemas tienen en torno a este sentido son las personas adultos mayores, ¿no? Aquellas personas que aún tienen ese celular a tecla, que no tienen un celular moderno, que no pueden bajarse una aplicación, pero al margen de bajarse la aplicación, para nosotros que de pronto es fácil bajarnos la aplicación y verificar el dinero, si es válido o no. El tema pasa porque ya nadie quiere recibirte en el mercado, ¿no? En el mercado, la caserita del pan, la caserita de las verduras, la tiendita de barrio, no quieren recibirte de la serie B los billetitos. Y peor si es nuevo, ahí les entra la duda más grande y no, ¿para qué le cuento? No quieren recibirte. Pero ¿qué es lo que dijo la vocera presidencial este fin de semana? Hablamos de la vocera Carla Faval. Ella hizo un llamado. Claro, es muy fácil, ¿no? Desde nuestra comodidad del escritorio, decir, a ver, bájese la aplicación, verifique y no hay problema. ¿Cómo le dices eso a un adulto mayor que no tiene un celular moderno, no? ¿Cómo le dices eso a un niño que está vendiendo higiénico? ¿Cómo le dices eso a una señora, a un señor que está vendiendo sus fresquitos de un boliviano, ¿no? O sea, complicado, ¿no? Aquella persona que está vendiendo bolsitas de nylon, higiénicos, ¿cómo le dices a ellos? A ver, cómprese megas y, bueno, ponga en su celular la aplicación y verifique para realizar el cobro. ¿Cómo le haces entender al conductor que este billete ya lo he verificado y usted tiene que darme cambio, ¿no? Hubo problemas en las redes sociales, al menos el fin de semana, se pudo evidenciar mediante algunos videos que han difundido algunas personas cómo había el problema, ¿no? En torno al cambio de recibir los billetes de 20 bolivianos, especialmente en el sector del transporte. Problemas que ojalá puedan solucionarse en los próximos días, pero le indico, la vocera presidencial Carla Faval
ha hecho un llamado. Ella ha hecho un llamado a la población para que continúen, dice ella, aceptando los billetes de la Serie B. Ha desmentido rumores sobre su invalidez, obviamente, ¿no? Favale ha enfatizado que estos billetes mantienen su valor legal y ha exhortado a la ciudadanía a utilizar la aplicación oficial, dice, de escaneo, ¿no? Bueno, sí, algunos nos vamos a dar la tarea de escanear, pero, a ver, imagínense una persona, un comerciante que de pronto tiene bastante dinero, bastantes billetes de la Serie B, uno por uno, ¿no? Así que tiene que hacer ese esfuerzo. Usted es lo que nos dice la vocera presidencial, ¿no? Nos llama a utilizar la aplicación oficial de escaneo para verificar la autenticidad de cualquier ejemplar en menos de 5 segundos, dice ella. 5 segundos les va a costar, van a perder 5 segundos, claro, 5 segundos por billete, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sugerido este fin de semana. Ha instado también a evitar la especulación, el caos innecesario, dice ella, en un momento económico que ha calificado como crítico para el país. Lo ha calificado de esta manera, un momento crítico, dice ella. Claro, un momento crítico también para los ciudadanos de a pie, ¿no? A ver, vamos a escuchar qué es lo que nos decía la vocera presidencial, Carla Favén. Escuchamos. El no aceptar los billetes de la Serie B, y esto quiero ser enfática y se lo pido directamente a la población que nos está viendo, compréndanlo por favor, los billetes no están con invalidez, los billetes de Serie B tienen validez hoy por hoy. Los que han quedado inhabilitados son los que se han publicado en la serie. Por favor, descarguen la aplicación. Escaneen, no dura ni 5 segundos el escaneo de esta aplicación en el billete, para que sepan si tiene o no tiene validez. Evitemos especulación y evitemos más caos en Bolivia que no lo necesitamos. Estamos en un momento tan crítico en el que necesitamos empatía, humanidad y poder ponernos un momento al hombro Bolivia para que esto salga adelante. Entonces, por favor, no especulemos. Hagamos que esto funcione. Ahí está el pedido de la vocera presidencial, Carla Favale, quien ha hecho un llamado a la población para que continúen aceptando los billetes de la Serie B. Bueno, es muy fácil decir, ¿no? Que acepten. El hecho es cómo convences a ese comerciante, a esa vendedora, a ese vendedor para que te acepten. Incluso en algunos espacios públicos, como es el teleférico, no le están aceptando a usted los billetes de 20 bolivianos, ¿no? En las series B de 10, 20 y 50 bolivianos, ¿no? Así que es complicado. Si el gobierno nos dice una cosa y las instituciones públicas hacen otra cosa, es bastante complicado para el ciudadano en común, ¿no? Vamos a esperar el contacto con nuestros compañeros de trabajo, con Boris Molina, que está en la ciudad de La Paz, y Daniela Jurado en la ciudad del Alto, para que ellos nos puedan brindar la agenda que se va a tener, agenda informativa, ya al inicio de esta jornada, correspondiente a este día lunes 9 de marzo del 2026, ¿no? Y bueno, queremos conocer cuál es la agenda informativa, por lo menos en el legislativo, acá en la ciudad de La Paz. ¿Qué van a tratar esta semana nuestros diputados? ¿Qué van a hacer con proyectos de leyes que han sido ya presentados a la Asamblea Legislativa? Proyectos, como le decía, ¿no? Proyectos que piden que se pueda dar validez a la circulación de toda la Serie B. Hay un diputado que ha presentado ese proyecto. ¿Y cómo están viendo los miembros de la Asamblea? Porque el presidente del Banco Central ha derivado esta responsabilidad a la Asamblea Legislativa, ¿no? Les ha dicho, a ver, nosotros como Banco Central no podemos validar los billetes de 20 bolivianos, pero sí ustedes como legisladores pueden hacer. Entonces, ¿cuál será el trabajo? Lo vamos a conocer en instantes, nada más junto a Boris Molina, en un contacto que tengamos con el periodista Boris Molina, que está encargado de recoger la información que se genera en el legislativo. Y en la ciudad del Alto, le comento que la semana pasada han festejado un año más de vida, 41 años en la ciudad del Alto. Daniela Jurado, que es nuestra periodista que está designado a cubrir información también en esta ciudad, de seguro que tiene información relacionada a este tema, ¿no? Hubo bastantes repercusión, la presencia o la no presencia de autoridades del Estado, excepto el vicepresidente Lara, ha generado molestia en algunos sectores sociales, ¿no? Han dicho, ¿por qué no está el presidente del Estado? ¿Por qué no está Rodrigo Paz en este aniversario de la ciudad del Alto, de la ciudad más joven del país? ¿Qué ha pasado con Rodrigo Paz?
y algunos ministros han mostrado que ahí había sillas vacías con los nombres de cada uno de los invitados del gobierno. El presidente del Estado no estaba, y esa era la molestia que se ha tenido, por lo menos en la ciudad del Alto, en torno a la celebración de estos 41 años ya que tiene la ciudad de El Alto. Vamos a esperar este detalle informativo junto a Daniela Jurado con Boris Molina, que de pronto van a darnos cuenta de la información que se va a generar en el transcurso de estos días. Bien, mientras esperamos el contacto con Boris Molina y Daniela Jurado, vamos a repasar los principales titulares de la prensa escrita con circulación a nivel nacional. Vamos a revisar cuáles son las portadas de la información que va manejando la prensa escrita. Empezamos con, ¿le parece? Con la palabra del Beni. La palabra del Beni da como cuenta el siguiente titular: Trinidad ya es ciudad gastronómica, nos dice la palabra del Beni, dando cuenta de esta información en su principal titular de portada para esta jornada. ¿Qué nos dice La Patria? La Patria, este periódico con circulación también a nivel nacional. La Patria destaca: activistas de Oruro exigen derecho de las mujeres en marcha. Claro, el día de ayer se ha celebrado el Día de la Mujer, ¿no? Sí, pero al parecer ya desde días anteriores se han movido activistas en diferentes departamentos en La Paz, en Oruro, quienes han exigido derechos de las mujeres. Es lo que destaca como principal titular el periódico La Patria. Vamos a continuar revisando qué es lo que nos dicen los diferentes, las diferentes portadas de los medios de comunicación que están con publicaciones en el territorio nacional. A ver, ¿qué nos dice el Potosí en esta jornada en su principal titular de portada? Prevén el incremento de precios de minerales por guerra en Medio Oriente. Es lo que destaca el Potosí en su principal titular. Andaluz, ¿qué nos dice Andaluz? Denuncian que se está, el titular de Andaluz denuncian que se está envenenando a la población con ácido sulfúrico que se emite en las lagunas de oxidación. Es lo que titula, y bastante preocupante, su titular del periódico Andaluz, de Tarija. ¿Qué nos dice el periódico? Diario de circulación a nivel nacional, principal titular de portada: la ABC Tarija rehabilitó camino al Chaco tras limpieza de derrumbe, nos dice el periódico, con información que destaca. Vamos a revisar el decano de la prensa nacional. Hablamos del diario. ¿Qué nos dice el diario en su edición de esta jornada? Bolivia en riesgo de producir drogas de alta concentración. Es el principal titular y lo acompaña con una fotografía. El diario destaca: Bolivia en riesgo de producir drogas de alta concentración. Continuamos revisando qué nos dice Zona Norte. A 13 días de la elección, aún el tablero electoral es movedizo, dice Zona Norte. La Estrella del Oriente: Paz y Milei acuerdan impulsar encuentros empresariales entre sectores productivos, dice este periódico. La Razón en su edición de esta jornada: luego de cumbre en Miami, Bolivia define a sus aliados. Es lo que destaca La Razón el día de hoy. Y el periódico El Día nos da cuenta de que manejo de la crisis de billetes complica a presidente del Banco Central de Bolivia. Es lo que destaca el periódico El Día. ¿Qué nos destaca la prensa en su titular de portada? Nos dice lo siguiente: Paz admite que el 50-50 va a demorar algún tiempo más. Esto en torno a la distribución de recursos económicos, ¿no es cierto?, para gobernaciones y también para municipios. Esos son los principales titulares de la prensa escrita con circulación a nivel nacional. Circulación de estos periódicos que por supuesto nos dan cuenta de la información que ellos ven como importante para esta jornada. Déjeme comentarle algo. A ver, pasando a otro tema. Uno de los candidatos a la gobernación y que también ha sido ex autoridad gubernamental paceña, hablamos de señor Félix Pazzi,
la justicia le está abriendo un proceso coactivo contra Félix Pazzi, se dice por daño económico en las terminales de aeropuerto de Ixiamas. O sea, la justicia ya le ha abierto un caso. Esta información se ha dado a conocer el día de ayer. La justicia paceña habría activado un proceso coactivo fiscal, ¿sí? Es como así se denomina, contra el ex gobernador del departamento de La Paz, Félix Pazzi, pero también a otras autoridades. Esto por un presunto daño económico al Estado. Se habla de un daño económico al Estado vinculado al proyecto de construcción y habilitación de la terminal aeroportuaria de Ixiamas. A ver, el juzgado primero de partido administrativo coactivo fiscal de La Paz ya habría notificado el pasado 25 de febrero a la ex autoridad sobre el inicio del proceso judicial, luego de establecerse indicios de responsabilidad, dicen ellos, indicios de responsabilidad civil por la falta de continuidad a las acciones necesarias para que la infraestructura aeroportuaria entre en funcionamiento. Este caso se sustenta en el dictamen de responsabilidades emitido por la Contraloría General del Estado de Bolivia, que estaría determinando un presunto daño económico de se habla de 42.358.401 bolivianos. Este dinero sería en contra del Estado boliviano, ¿no? Según el informe, esta responsabilidad sería de carácter solidario entre Pazzi, el ex gobernador César Cocarico, y el ex secretario departamental de Infraestructura y Obras Públicas, Eduardo Pastén Gironda. De esta manera, se ha dado cuenta que de acuerdo con este documento, este proyecto denominado Construcción y Habilitación de la Terminal Aeroportuaria de Ixiamas, iniciado el 8 de noviembre del 2010, con un presupuesto de 43,5 millones de bolivianos, se habría ejecutado sin contar previamente con los estudios de preinversión correspondientes. Asimismo, se observó que el proceso de contratación se habría realizado bajo la modalidad llave en mano, pero con limitaciones en su alcance. El informe detalla que el contrato contemplaba únicamente el diseño final de ingeniería y la construcción de la obra civil, dejando pendiente la fase de puesta en marcha, que incluía el equipamiento de la terminal, la dotación de personal especializado y la obtención de certificaciones necesarias para iniciar operaciones. Según la autoridad fiscal, durante la gestión de Félix Pazzi, cuando era gobernador, no se habrían realizado las gestiones necesarias para completar estas etapas, ni se habrían iniciado acciones legales o administrativas contra las autoridades que habrían limitado el alcance del proceso. Bueno, vaya, hay un documento largo, le comento, varias fojas que dan cuenta del inicio de este proceso. ¿Qué dirá don Félix Pazzi? Lo hemos intentado llamar, no nos ha contestado el fin de semana. Esperemos que en los próximos minutos, en las próximas horas, nos vaya a contestar y responder a esta cuestionante. ¿Cuál es su opinión en torno a esta nueva presentación de inicio de proceso? Permítanos por favor una pausa, cumplimos con nuestros auspiciantes y en instantes estamos de retorno acá en el Tincazo. Ya vuelve el Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. El Tincazo. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Nuestra gente en La Paz nació comerciante, emprendedora y valiente. Siempre hemos vivido del intercambio, de nuestro trabajo y de nuestro propio esfuerzo. Y ahora toca dar el siguiente paso, que es construir e impulsar desde La Paz un modelo de desarrollo que preserve la naturaleza y que lidere el conjunto de las actividades económicas y comerciales desde La Paz hacia el conjunto del país y hacia el Pacífico. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. La inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero quien la domine sí. Top Multimedia, UDES, Resolución Ministerial 0687, Quebrado 23. Te invitan al curso de IA. Eres docente, gamifica tus clases. Abogado, médico, arquitecto, no importa la profesión. Supera tu productividad. Eres comerciante o emprendedor, multiplica tus ventas con la nueva Andrómeda de Facebook y TikTok. Aprende desde edición audiovisual, live
streaming nivel Pro hasta el manejo de herramientas IA con enseñanza de cero. Dirige Alejandro Molina con más de 20 años de experiencia. Informes WhatsApp 63 63 81 81. Inscríbete ya en calle Mariano Armaza 2954, edificio UDES, detrás de Forum, zona Sopocachi. Inicio 9 de marzo. Ganan más los que usan IA. Gran campaña del Centro Médico Integral Biosalud por solo esta semana. Campaña solidaria de detección y seguimiento de diabetes a solo 99 bolivianos. ¿Tienes mucha sed? ¿Tienes mucha hambre? ¿Vas al baño frecuentemente y presentas mucha orina? ¿Has bajado de peso? ¿O simplemente quieres saber si tienes diabetes? ¿O ya tienes diabetes y quieres hacer un tratamiento con medicamentos novedosos naturales 100% efectivos? Esta campaña es para ti. Toda esta semana estaremos realizando control de azúcar en la sangre, función de los riñones por laboratorio más ecografía renal. Todo por solo 99 bolivianos. Además, incluye la consulta y reconsulta médica con resultados. Todo a solo 99 bolivianos. No puede perder esta gran oportunidad. Detección y seguimiento de diabetes por laboratorio, función renal y ecografía de ambos riñones por campaña a solo 99 bolivianos. Único requisito: estar en ayunas. Llámenos para agendar su cita. 670-72-088. ¿Escuchó bien? 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetido. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota, porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Algo más que sonidos. El Tincazo, sin medias tintas. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 10 de la mañana con 34 minutos. Es momento de actualizar la información e irnos hasta la ciudad del Alto. Para ello vamos a entablar el contacto con nuestra compañera de trabajo, la periodista Daniela Jurado, quien nos tiene información ya al inicio de esta jornada. Le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué información nos tienes allá en la ciudad del Alto? Adelante, por favor. Gracias, Williams. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio La Cruz del Sur que nos van sintonizando todos los días. Nosotros estamos listos y dispuestos para tenerlos muy bien informados de lo más destacado que está sucediendo en la ciudad de El Alto. Compañeros, comentarles que en el tema del clima contamos con agradables temperaturas en la ciudad del Alto, pero siempre recomendando sacar la paragüita, sacar el sombrerito, porque lastimosamente en la ciudad del Alto el clima es cambiante y pues esto también está afectando bastante a la población, porque lastimosamente como el clima está cambiando mucho en la ciudad del Alto, pues están incrementando los casos de gripe en la ciudad del Alto. Más adelante también vamos a estar hablando de este tema y comentarles, compañeros, en apuntes informativos que hace instantes conversábamos con la activista Guadalupe Daza, en la cual ella ha solicitado a las autoridades nacionales que se pueda realizar la autorización para la circulación de los billetes Serie B, que fueron retirados tras haberse sustraído en el accidente del avión. Según señala, esta situación está afectando directamente a la población, generando conflicto y enfrentamientos entre comerciantes y ciudadanos, ya que muchas personas no saben si este billete debe ser aceptado o no en los mercados.
DASA pide que se aclare y regularice la situación lo más antes posible para que los perjudicados no sean las personas de bajos recursos económicos o bien nuestras caseritas de diferentes mercados. Escuchemos un poco respecto a este tema. Legalice, que circulen. Y es un gran perjuicio para toda la población. En el banco le están dando el Serie B, en el teleférico están dando Serie B. Y en los mercados no te aceptan la Serie B, más se guían por la letra B. Entonces lo que tiene que hacer es que se legalice para todos, porque ojo, no todos hemos robado el billete, no todos los salteños nos somos agarrados, no somos delincuentes, como algunas autoridades, exautoridades que ya van a ser de la alcaldía, se roban la plata del pueblo. No, sino tiene que legalizarse para evitar el enfrentamiento entre población, entre ciudadanos que somos. Tiene que legalizarse, porque ojo, no todos somos delincuentes o no todos lo hemos agarrado el dinero. Es que la solución inmediata es legalizar, que circule y que deje de perjudicar a la gente que vive del día. Nos está perjudicando a toda la población que vive del día, no los mancagastos, porque los senadores, ministros están ganando bien, o las autoridades. Hemos pedido en días anteriores, porque uno de los ministros quería atreverse a cobrar impuesto, 2, por el Banco Central, que ha tenido incapacidad, manejó 2 discursos, la cabeza de esas 2 autoridades, porque no merecen, no tienen la capacidad de estar en ese lugar, que vaya otra autoridad que tenga capacidad para solucionar el conflicto. Estas fueron las declaraciones del activista Guadalupe Daza, en la cual está solicitando a las autoridades nacionales dar una solución inmediata respecto a la circulación de los billetes Serie B, porque lastimosamente esto estaría afectando a la población en general. Bueno, este es el informe que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana, y con este informe nosotros retornamos a este estudios. Bien, muchísimas gracias a nuestra compañera periodista Daniela Jurado, que nos ha dado cuenta de este descontento que tiene la población allá en la ciudad del Alto en torno a la no circulación de los billetes de la Serie B, ¿no? Porque mucha gente tiene problemas en hacer circular este billete y, bueno, prefiere no recibirlo. Y la situación no solamente es en La Paz, no solamente es en el Alto, sino es en gran parte del territorio nacional, por lo cual hay sectores sociales ya que se han pronunciado en torno a este tema. Dicen, no vamos a... nosotros estamos pidiendo que pueda legalizarse estos billetes. Bueno, va a saber uno qué es lo que nos responderán nuestras autoridades en días posteriores. Vamos a estar al tanto porque hay preocupación, hay peleas, hay malestar en la población en torno a este tema. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 39 minutos y acá en la cabina de la radio le comento, hay un saborcito. ¡Ay, qué rico, qué delicioso! Delicioso. A usted señora, a ti amigo, a ti amiga, ¿les gusta el café? ¿Te gusta el café? Bueno, yo tengo en mis manos un empaque de café, un tostado y molido tipo intermedio, dice, para un paladar exigente. Bueno, vaya, creo que mi paladar en torno al café sí es exigente porque, qué rico, delicioso, delicioso. Y a la gente que nos gusta el café, mire, este olor es... qué agradable, qué agradable. A ver, le voy a mostrar ahí en pantalla para que usted pueda ver. Mire, este es el cafecito que, bueno, lo hemos traído para que usted pueda apreciarlo y pueda disfrutarlo a través de la siguiente información que le vamos a brindar a continuación. Quiero dar la cordial bienvenida a Luis Quispe Paxi, que está con nosotros y quien precisamente nos va a hablar sobre este café, ¿no? Este café, Andean Hills Coffee. Si más no me equivoco, no sé si estoy en lo correcto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Buenos días y bienvenido. Bueno, un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y a los que están viendo. Desearles siempre éxitos en este día especial, ¿no? Y también agradecer a este medio de comunicación, porque por este medio de comunicación estoy llegando a muchas familias que son amantes del café. Sí, y eso a nivel nacional, te cuento, Luis, porque nuestro medio de comunicación llega a nivel nacional. Estamos, a ver, solo para mencionarte, estamos en Cochabamba, en Potosí, en Oruro, en Sucre, en Tarija, en estas ciudades, pero también estamos en municipios, en Achacachi, La Asunta, Torotoro, Chayanta, Ibirgarzama, Colomi, Villa 14 de Septiembre, Yapacanilla, Cuiva. Bueno,
Estamos en Guaray también a través de nuestros medios de comunicación, nuestras repetidoras, que van a escuchar la información que tú nos vayas a dar. Te voy a pedir que cuando hagamos la entrevista te asomes nomás al micrófono, hermano, no le tengas miedo, te asomas nomás, no te va a morder. A ver, Luis, coméntanos el nombre del café, cómo nace el nombre, cuándo se inicia este emprendimiento. En realidad yo soy de Caranavi, de la provincia de Caranavi, más conocido como la capital cafetalera de Bolivia, ¿no? Sí, delicioso. Ya muchos emprendedores hemos dedicado a esta actividad de transformar el café con el objetivo de culturalizar el consumo del café boliviano en su estado natural, o en su caso un café orgánico, ¿no? De ese modo ya hemos entrado, porque anteriormente hemos visto cafés tostados mezclados con otros ingredientes, ¿no? Entonces... ¿Esto es café purito? Puro, 100% puro, ¿no? Entonces, por eso mucha gente, mucha persona mayor, así, ¿no? Sí. Quiero un café tinto y negro, ¿no? Entonces, en realidad no se sabía qué se estaba consumiendo, solamente aroma y color, ¿no? Pero en realidad ese café ha llevado a muchas personas, digamos, a dañar su organismo, ¿no? Pero este café orgánico o café natural ya es más saludable, no se agrega ningún insumo adicionalmente, ¿no? De ese modo, muchos emprendedores, muchas cafeterías, hay muchas pequeñas microempresas que han iniciado a transformar este café caranaveño, ¿no? Nosotros de la misma manera hemos empezado a emprender con esta actividad, desde la parcela hasta una tacita de café, ¿no? Wow. Es totalmente natural, no hay un proceso químico de pronto para este café. Totalmente natural, ¿no? ¿Cuál es el nombre del café? Es Andean Hills Coffee, ¿no? Andean, ¿sí? Andean Hills Coffee. Hills Coffee, ¿no? Wow. ¿Y por qué el nombrecito? A ver. Ya, ¿por qué el nombrecito? Porque tenemos ese objetivo, esa visión de salir al mercado internacional, ¿no? Okay. No, primero queremos aquí culturalizar el consumo del café boliviano en nuestro país, ¿no? En todos los departamentos, pero estamos llegando ya a muchos departamentos, tenemos muchos puntos de venta, estamos llegando ya, ¿no? Qué bueno. Pero quieren salir ahora al exterior del país, ¿no? Tiene que salir ahora. ¿Y qué significa Andean Hills? Significa café de montañas andinas. ¡Wow! ¿no? Mira, está en inglés. Está en inglés, ¿no? ¡Ay, qué bueno! Oye, mira, y la presentación es, pues, para un café de exportación, ¿no? El empaque ya te dice mucho, con una presentación, un trabajo que ustedes lo han hecho realmente para lo que estás buscando, ¿no? La exportación de este café. Sí, exacto, ¿no? Entonces tenemos que llegar a los mercados internacionales, ¿no? Con un café natural, con un café orgánico. Tenemos certificación orgánica, pero a nivel global. Que nos está pidiendo Senasac con certificación a nombre de Andean Hills Coffee, ¿no? Entonces muy prontito salimos con ese certificado, ¿no? Qué bueno. Actualmente nos estamos dedicando a 3 tipos de tostado de café. A ver. Este es el tostado americano. Tostado americano. ¿Cuál es la diferencia de eso? Este tostado es más clarito. ¿Ya? No es tan tinto. No es tan tinto, ¿no? Ah, ya. ¿No? Okay. Después tenemos el tostado intermedio, tipo intermedio. Ya. Nosotros lo llamamos así, ¿no? Esto ya es un poquito... Eso es lo que yo también lo tengo, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, ahí puedes mostrar a nuestra cámara. Aquí. Ahí está. Entonces, este es el tostado intermedio. Esto ya es un poco más aromático, tiene notas a floral, a miel, todo eso, ¿no? Qué rico. Después delicioso. tenemos el tostado tipo europeo. Ya. El tostado tipo, esto ya es muy aromático, más tinto. Es mucho más. Tiene un saborcito a chocolate. No tiene chocolate, pero tiene un saborcito a chocolate, ¿no? Esto ya es bueno para destilados. Pues esto destilas, puedes acompañar con un pancito, con quesito, con sándwich. Cafecito con leche. Upa, no. ¿No? Entonces, a ver, préstame, hermano, por favor. El tostado tipo americano es casi exclusivamente para un expreso. Ah, claro, tiene otro aroma, ¿no? Sí. Ah, qué rico, delicioso. Delicioso. ¿No? Y así estamos llegando a la población boliviana, que son amantes del café. Sí. Tenemos 6 productos, ¿no? Autorizados por Senasac, con eso estamos llegando en pequeños supermercados, todo eso, ¿no? Tenemos el en grano también. Eso es otra presentación. Sí, es otra presentación.
El amante del café que sabe ya del café, que ha encontrado, su paladar ha encontrado, digamos, consumir un café de calidad, se compra un café en grano. Tantas calidades, wow, ¿no? En grano, porque lo mueles y lo preparas. Es que es otra cosa molido al momento, ¿no ve? Exacto. Es otra cosa, pues, es otra historia. Entonces, de esa manera estamos llegando a la población, a los amantes del café, ¿no? Qué Entonces, bueno. para culturalizar el consumo del café boliviano hemos instalado pequeñas cafeterías, ¿no? Pequeñas cafeterías. ¿Aquí en La Paz? Por ejemplo, aquí en La Paz. ¿Ya? Aquí en La Paz, muy prontito va a estar en Tarija, estamos programando para Cochabamba también, ¿no? Así, entonces, tienen unas cafeterías que venden el destilado de este café. Sí. ¿Dónde están ubicados? Por ejemplo, todos los lunes tenemos en la calle Potosí un combo, ¿no? Antes teníamos 2x1, pero nosotros como productores no hemos elevado mucho el precio, ¿no? Para llegar 2x1 no hemos tenido algunas falencias, pero hemos sacado un combo, ¿no? El capuchino 2x20, el café americano 2x14, ¿no? Tenemos el esa bolsita. No, en bebidas. En bebidas, sí, ok. En bebidas, ¿no? Entonces estamos en la calle Potosí, esquina Ayacucho, número 1230 es nuestro punto. Ahí distribuimos, ¿no? Entonces a la... ¿Quién no va a visitar este lugar, Luis? Tomando en cuenta que a muy pocos no nos gusta el café, muy pocos. A la mayoría nos encanta el café, ¿no? Sí. Y ese café al menos que... Mira, ahorita la cabina de las radios se ha llenado con ese aroma cafecito que no quisiera que desaparezca, ¿no? Porque a mí me encanta. A ver, tu proyecto, tu propuesta de café boliviano, de seguro que está empleando a mucha gente. Sí. ¿Cuántos empleados tienes al momento? Tenemos empleados eventuales, ¿no? Son 10, mayoría, casi el 90% son estudiantes universitarios, ¿no? Que trabajan horas nomás, ¿no? Entonces ellos dedican mucho empeño también, ¿no? Ahí estamos nosotros incluidos, ¿no? Y también apoyando en el servicio de cafetería, en el tostado, en el empacado, todo eso, ¿no? Entonces justo este sábado estuvimos en el cafetal también, ¿no? Porque ya está llegando a la época de maduración, de aquí un mes ya va a estar, un mes y medio va a estar empezando a cosechar el café, ¿no? Entonces tenemos bastante actividad, ¿no? Luis, ¿qué medidas se toman para garantizar esta calidad del café? ¿Hay algunas medidas que ustedes toman? Como hemos nacido en el sector cafetal, lamentablemente nuestra formación académica no ha sido, digamos, en la parte agropecuaria o agronomía, ¿no? Entonces ha sido otro, ¿no? Entonces nosotros lo aplicamos ya, pues todo nuestro conocimiento desde la semilla, ¿no? Desde el fruto. El café es tipo cereza, la pulpa, ¿no? Es la sultana o la cascarita, claro, ¿no? Entonces es la sultana. Entonces manejamos todo el proceso hay que hacer una pequeña fermentación porque tiene un mucílago, ¿no? Son horas y pico de fermentación, ¿no? Entonces se lava todo el proceso del prebeneficiado se hace ya en Caranavi, en el cafetal. Después se traslada, se hacía el beneficiado aquí, el descascarado de la semilla. La semilla tiene una cáscara que se hace un descascarado y se hace un seleccionado por tamaño y por malformación también hay, ¿no? Entonces, por tamaño hay que tostarlo, ¿no? Los más grandes, los más pequeños, todo eso. ¿Hacen una selección del tamaño, de la calidad? Sí, sí, ¿no? Qué bueno. Sí, y hay que cuidarla mucho de los combustibles, ¿no? Y también de los detergentes, porque el café es como una esponja. Una vez secado, absorbe humedad, cambia de sabor, ¿no? Sí. ¿No? Si está, digamos, aquí nuestro café, así en crudo, a unos 2 metros está un detergente o algo lo han echado, en media hora ya lo ha capturado, digamos. Upa, no te creo, ¿en serio? ¿Tanto así cambia? Sí. Entonces, nosotros lo cuidamos lo máximo, ¿no? Porque los clientes, los amantes del café ya se dan de cuenta, no, tu café estaba mal, que no lo hemos colocado. Hemos colocado, digamos, para cargar al camión, le hemos colocado al suelo, al piso, ya ha adquirido, digamos, el sabor a tierra, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, esa experiencia de de cuidarlo mucho, digamos, al café. Son esas medidas de cuidado, en toda la cadena productiva del café. No tienes buen café, lo has tostado mal, también cambia el sabor. Lo fregaste el café, ¿no? Es como el pan, ¿no? El horno caliente lo quema la parte de encima, adentro cambia crudo, el sabor, ¿no? Adentro crudo. Entonces las semillas igual, ¿no? Entonces por eso son cafés a veces bien picantes aparecen, ¿no? Entonces ha fallado el tostador, ¿no?
En el preparado, digamos, por ahí nomás tienes la molienda muy gruesa, muy fina para una cafetera específica. El saborcito cambia también, ¿no? Entonces ya lo has arruinado en la preparación. Entonces, en toda la cadena productiva nosotros lo cuidamos para llegar al cliente. ¡Qué bueno! Claro, tomando en cuenta que es el mercado exterior que ustedes quieren, ¿qué te digo? Llegar con este producto, obviamente los extranjeros son más exigentes, ¿no? Son más conocedores. ¿Cuáles son los principales desafíos que como empresa se han enfrentado ustedes al momento de iniciar este emprendimiento? Hemos tenido dificultades también, ¿no? Hemos tenido éxitos también, ¿no? Claro. Hemos aprovechado en la parte, digamos, de ventas a lo máximo. Hemos trabajado con empresas, digamos, del delivery, que hay, ¿no? Hay varias empresas, hemos trabajado con el viceministerio de pequeña y microempresa, ha entrado las billeteras móviles. Todo lo que se nos ha abierto en nuestro camino hemos adquirido, ¿no? Entonces no hemos dejado mucho, digamos, escapar los ¿cómo te puedo decir? Las oportunidades, ¿no? Si no, tal vez tuviéramos un fracaso, todo eso, ¿no? Y otra de las ventajas también hemos tenido es que nosotros somos, pues, productores de café y conocemos cómo mantener la calidad, ¿no? Y las dificultades que hemos tenido es, pues, crear la marca, el coffee. Mucha gente nos decía que es un transnacional. ¿Por qué no trabajas para ti? Que estás trabajando para una, ¿no? Entonces, no es nuestra, hemos registrado en Senap y todo ya. Entonces no los creímos. Claro, ¿no? porque parece, pues, desde la presentación, ¿no? Sí. Una empresa ya, qué sé yo, una empresa del exterior del país, ¿no? Por el empaque y todo ello. Oye, pero qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿cómo ustedes se están adaptando o cómo se está adaptando la empresa estos cambios en el mercado? Porque hay demasiada competitividad también, ¿no? Sí, no hay que tener mucho miedo a la competencia, ¿no? Solamente hay que saber manejar nuestro producto, ¿no? Yo tengo amigos que a veces voy a la feria, ¿no? Y voy a la feria y me dicen, ¿está el Andean? Sí, está aquí. No. Entonces, nosotros manejamos todas las estrategias para llegar al cliente, ¿no? Hacemos degustamos, hacemos servicios de café, le explicamos, molemos, ¿no? Entonces... no hay clientes grandes ni pequeños. No, todos. Qué bueno. Entonces, hay que manejarla todas las estrategias, todos los mecanismos que se nos presentan para afrontar a la competencia, ¿no? Para mí no hay competencia, ¿no? Tengo muchos clientes todavía que muchas veces les fallo, ¿no? Pucha, mañana, por favor, eso, ¿no? Entonces eso significa que no hay mucha competencia. Tengo deficiencias en la parte de la producción, ¿no? Entonces, si entras, digamos, con buen objetivo, con una buena misión, todos tus planes te van a ir nomás bien, ¿no? Es que la calidad, Luis, la calidad es lo que te hace algo exclusivo, ¿no? Porque café encontramos en todo lado, ¿no? Nos ofrecen en el mercadito, en la tiendita, qué sé yo, de diferentes marcas, pero la calidad es lo que a uno le pone el sello, ¿no? O sea, por eso es que no hay esa competitividad, porque otros no ofrecen esa calidad de café que tienes, ¿no? Sí. No, al inicio ha sido muy dificultoso porque yo le presentaba este café, que esto, no será bueno, ¿no? Entonces te decían todavía un poco medio desconfiado era, ¿no? Claro. ¿No? Claro. Una vez que han probado ya. Entonces, es otra historia, ¿no? Otra historia. Ha habido comunicación de, ¿cómo se dice de boca a boca, ¿no? Que he visto probar un café allá. Claro. Entonces, así hemos llegado, digamos, a la población cafetera, ¿no? Qué bueno. Luis, a ver, la gente que está interesada, que nos está viendo a través del streaming, la gente que está escuchando a través de la radio, dice, a ver, yo quiero probar ese café que William y Luis están promocionando y hablando. ¿Cómo se ponen en contacto contigo para algún pedido? Nosotros tenemos un número telefónico, 680-689-87. A ver, repitamos, por favor. 680-689-87. Ese es el teléfono de la empresa, ¿no? El WhatsApp de la empresa. 680 689-87. 680-689-87, ¿no? Y también tenemos un teléfono que es 240-843, el teléfono, digamos, de la cafetería, ¿no? Entonces tenemos también, estamos en el TikTok como Andean Hills Coffee, estamos en Instagram, estamos en YouTube, tenemos una página de Facebook, estamos ahí, ¿no? Como Andean Hills Coffee. Entonces Andean Hills Coffee, ahí te va a mandar la dirección del, ¿cómo se llama? El número telefónico, todo, ¿no?
Entonces ahí, bueno. si tienes la bolsita, en la parte del reverso está nuestro número telefónico, está la página de Anden Hit Coffee, todo eso, ¿no? Entonces está así. Claro. En el reverso. Bien, Luis, ha sido un placer haberte tenido acá en los estudios de la radio y para que nos traigas este producto precisamente con ese aroma tan delicioso. Que no sea la última vez que te veamos acá, tráenos este producto porque obviamente la gente seguro que va a estar atenta a alguna promoción o por ahí, no sé, qué sé yo, por ahí sacas otro tipo de café con alguna otra característica. Nosotros gustosos en poder apoyarte, Luis. Sí, bueno, quiero saludar a la provincia de Carnavi, que ahí deben estar escuchándonos muchos cafetaleros, porque allá escuchamos este medio de comunicación en las madrugadas. Nosotros allá, cuando es época de café, ya estamos 4 de la mañana caminando, ya encendemos la radio, ¿no? Es el único medio de comunicación que llega allá, ¿no? Entonces, con mucha afluencia, ¿no? Entonces, saludarlos al día a la población de Carnavi, que están ahí, debe estar escuchándome también mi mamá, que se llama Francisca Paxi, mi papá Francisco Quispe, ¿no? Están en la comunidad Alto Italaque, ¿no? Que ahorita están dedicándose a la limpieza de café, todo eso, ¿no? Ay, qué rico, qué delicioso. Y me olvidaba, Luis, el precio, ¿a cuánto está? Actualmente estamos vendiendo a 60 bolivianos, ¿no? Pero muy prontito tal vez bajemos un poco. No, es que la calidad vale la pena, ¿eh? Sí, vale la pena. Sí, es que el asunto ha subido a nivel internacional. Claro, bastante. claro. Entonces, para que no se vaya a nivel... Pero este empaque de ¿cuánto es? 250 gramos, ¿no? 250 gramos. Nada, le alcanza, tranquilo. Sí, manejamos también cafés especiales. Qué bueno. Cafés especiales, por ejemplo, Geisha, Pacamara, todo eso, ¿no? Eso ya tiene otro precio, ¿no? Qué bueno, estuvo con nosotros Luis Quispe Paxi, quien es el gerente de esta empresa de café, Hidden Hills Coffee. Usted lo está viendo acá a través del streaming, y para la gente que nos está escuchando, antójense, antójense. ¡Qué aroma! Vámonos a una pausa, en instantes estamos de retorno con más del Tincazo sin medias tintas acá a través de la Red Nacional Cruz del Sur. No te vayas, enseguida continúa el Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos, y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención solo por las tardes a partir de las 15:45 a 19:30. En la Ciudad del Alto, atención de miércoles a viernes de 10 de la mañana a 12:30 y en la tarde de 14:30 a 19 horas de lunes a viernes. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de
Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. El Tincazo sin medias tintas presenta La Verdad al Micrófono. La Verdad al Micrófono. Elecciones subnacionales 2026. 2026. Bien, estamos de retorno, 11 de la mañana con 2 minutos y ya de inicio estamos dentro de este espacio que lo hemos habilitado, lo hemos denominado como La Verdad al Micrófono, un espacio que invita a los candidatos a las gobernaciones y también a las alcaldías municipales de La Paz y de todo el territorio nacional, tomando en cuenta que nuestro medio está con alcance a nivel Bolivia, ¿no? Estamos con repetidoras en diferentes departamentos del país, pero también en provincias de nuestro departamento y de otros departamentos del estado boliviano. Es así que estamos conversando con cada candidato que nos acepta esta invitación para conocer su plan de gobernabilidad. Hemos invitado a Miguel Roca, quien es candidato a la alcaldía de La Paz, al cual le damos la cordial bienvenida. Él por problemas de tiempo no está presente acá en los estudios de la radio, pero lo tenemos en una videollamada. Para la gente que está siguiéndonos a través del streaming, va a poder observarlo a Miguel Roca. Miguel Roca, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista acá en La Verdad al Micrófono a través de la Red Nacional del Sistema de Comunicaciones Bautista La Cruz del Sur. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y mis disculpas por no poder estar presente. Estoy en este momento redactando, dándole los últimos toques, el último hervor, como se dice, al proyecto de ley que voy a presentar esta tarde, que me he comprometido a presentar un proyecto de ley por iniciativa legislativa ciudadana, para lograr que el impuesto a la cerveza se quede en las regiones, para recuperar esos recursos que se los lleva el gobierno central y que salen de los bolsillos de todos los paceños y en realidad de todos los ciudadanos en todo el país. Entonces esa es la razón por la que no estoy pudiendo ir en persona hasta el estudio, pero muy contento de estar con ustedes. No, Miguel, se entiende, hay cosas que se tienen que priorizar tomando en cuenta que estamos ya nomás a días de lo que va a ser la elección y hay que moverse al máximo. Nosotros como medio de comunicación comprendemos esta parte y por eso, pero también queremos conocer a cada candidato para conocer, valga la redundancia, su plan de gobierno. A ver, Miguel, me estás hablando de un impuesto a la cerveza. La gente, por lo menos, ¿qué te digo? Que participa en diferentes eventos folclóricos, la entrada de Gran Poder, la 16 de julio, la entrada de la Virgen de Urcupiña en Cochabamba, debe estar al tanto de cuál va a ser tu propuesta. A ver, coméntanos. Digamos, en el contexto general de mi propuesta, necesitamos ordenar la ciudad de La Paz y para eso tenemos que ordenar la alcaldía, no estar ordeñándola. Uno de los aspectos fundamentales, hay que cambiar las normas, el software, tenemos que pasar como de tener un Nokia analógico a tener un teléfono inteligente. Y para eso es fundamental cambiar el software de la alcaldía y cómo funcionan los recursos. Entonces, mi propuesta en términos generales es
bajar los impuestos a la propiedad, es decir, a los inmuebles, a las casas, los terrenos y los vehículos, también a la transferencia de estos, bajarlo a la mitad de la transferencia, y más bien algo que ya sale del bolsillo de todos los paseños, que es el impuesto a la cerveza, lo tenemos que recuperar. Usted lo dice bien, justamente ayer, por ejemplo, estaba en el primer ensayo de la Fraternidad Rosas de Viacha para el Gran Poder, invitado por esa muy prestigiosa y antigua fraternidad con la banda Pagador, muy famosa. Y sí, el consumo, el derroche de cerveza, y no es tanto que se consume, como los paseños tenemos la costumbre de siempre andar chayando, ¿no? Entonces consumimos mucha cerveza, pero más allá, digamos, de lo anecdótico, aquí hay un aspecto fundamental. Los gobiernos municipales y las gobernaciones y sobre todo las universidades en las últimas 2 décadas han vivido fundamentalmente del impuesto directo a los hidrocarburos, el famoso IDH, del impuesto al gas. Pero este ha caído pero tremendamente y está casi que en vías de extinción por la necedad y el pésimo manejo que tiene el gobierno central. Entonces no tiene sentido que el gobierno central maneje mal los recursos del gas de los que viven las gobernaciones y sea y los municipios, y sea el gobierno central el que viva del esfuerzo de la gente, de lo que aporten impuestos. Esto es algo que mucha gente no sabe, pero digamos de los 15 bolivianos que cuesta una cerveza, que ya está un poquito más cara, pero el cálculo sobre 15, 8 bolivianos, más de la mitad, escucha bien, son impuestos que salen del bolsillo del consumidor final. Y esos impuestos se los lleva el gobierno central en burocracia, en despilfarro, en corrupción inclusive, que es terrible. Entonces, entre más cerca, lo que yo quiero es recuperar estos recursos para el municipio, para la gente, con una prohibición expresa en la ley, que la estoy poniendo en ese momento. No pueden ser usados para burocracia, para pagar sueldos, para pagar ese tipo de gastos administrativos. Tienen que ir a inversión en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en lo que necesita la gente. Entonces, esto es un aspecto central de mi propuesta y está muy enmarcado, si se da cuenta, en la propuesta que nos hizo nuestro actual presidente, Rodrigo Paz. Él nos dijo 50-50. Claro. Y nos prometió que el 8 él asumía el mando y el 9 estaba firmando el decreto. Y bueno, se equivoca porque no es por decreto, esto tiene que ser por ley. Pero es en ese marco, es ayudarle al presidente Rodrigo Paz a avanzar, a cumplir su promesa del 50-50 y darle recursos muy necesarios al municipio de La Paz junto a los demás del país. Pero en lo que respecta al municipio de La Paz, esto me va a permitir duplicar el presupuesto de obras públicas, duplicar los POAs que van a cada uno de los 600 barrios de La Paz. Y entonces este conjunto, esta medida, con una forma eficaz de gobernar, hacer el gobierno municipal más chico, vamos a poder hacer grandes obras como el Anillo de las Laderas, que es la otra gran transformación en la ciudad que propongo, de unir todas nuestras cabeceras de Cuenca, desde Chasquipampa, con Alto Achumani, con Chicani Chinchaya, con Chuquiaguillo, con Achachicala, de manera de poder descongestionar el centro y que no vivamos todos en esas horribles trancaderas todos los días. Esto es en esencia el programa que propongo. Por supuesto que es un programa amplio, con muchos proyectos específicos, con muchas transformaciones con relación a cómo gestionamos la salud, cómo mejoramos la educación, la seguridad ciudadana, la gestión de la basura y todos esos elementos que preocupan tanto a la población. Bien, Miguel, de seguro que vamos a querer conocer más detalles en torno a este plan que tiende a tener más recursos para la ciudad de La Paz y con ello atender las diversas necesidades. Otro de los temas preocupantes, Miguel, es el tema de los vehículos, el congestionamiento vehicular que hay en la ciudad de La Paz. ¿Cómo piensas tú, de ser electo alcalde de nuestra ciudad, solucionar este tema? ¿Cómo planeas abordar este problema de la congestión vehicular en La Paz, considerando obviamente la topografía única de esta ciudad, ¿no? Y la falta de espacio para ampliar más vías?
Exactamente, mira, el gran problema de La Paz es que es como mi mano. Y cuando digo cada uno de los dedos es una de las principales cuencas. Tenemos la cuenca del río Choqueyacu, que comienza allá arriba por Siete Lagunas, por Achachicala y baja al centro. Si te subes el cerro y vuelves a bajar, llegas a la cuenca del río Orcojahuira, desde la represa de Incachaca, la salida a Yungas, que va por Chuquiaguillo, por Villa Fátima, etcétera. Si te subes el cerro y vuelves a bajar, llegas a la cuenca de Jampaturi, del río Chicani, Irpavi, etcétera. Si te subes el cerro y vuelves a bajar, llegas a la cuenca del río Guayani, Quillumani, la parte alta de Achumani, y bajas. Y finalmente, si te subes ese cerro y vuelves a bajar, llegas a la cuenca de Apaña, ¿no? Del Guañajahuira, que baja por justamente Chasquipampa, ¿no? Y por Auquizamaña, etcétera. ¿Cuál es el problema de nuestra congestión vehicular? Que si tú quieres ir de Chasquipampa a Chumani, tienes que ir al eje central y volver a subir. Si quieres ir a Chumani a Pampajasi, tienes que bajar al eje central hasta Miraflores y volver a subir. Y así en todas las cuencas. Por eso es que estoy proponiendo el Anillo de las Laderas, que es un plan muy ambicioso de vialidad, de vías urbanas, de una gran avenida, un gran anillo, mejor que el segundo o que el cuarto anillo de Santa Cruz, para juntar todas nuestras cuencas. Esto va a posibilitar dos grandes cosas. Primero, descongestionar el centro y evitar ese tráfico, esas trancaderas, inclusive el trameaje que nos mortifica a todos. Y segundo, nos va a permitir darle vida casi autónoma a cada una de estas cuencas en sus regiones. Lo que yo quiero y el compromiso con los ciudadanos es que cuando deje la alcaldía el año 2031, después de 5 años de gestión, de trabajo fuerte, cada ciudadano paceño realice por lo menos el 80% de sus actividades cotidianas en su zona, que no tenga que ir para todo al centro, porque en su zona va a tener educación inicial, salud primaria, los trámites van a ser por internet, y si necesitas algo en persona va a haber una oficina ahí, tanto de la alcaldía como digamos de identificación de lo que tengas que hacer, que haya zonas de esparcimiento. Entonces de esta manera descongestionamos el centro con el Anillo de las Laderas y le damos una vida muy intensa a cada uno de los barrios de las zonas para que no tengamos que ir todos al centro, y el centro lo vamos a revitalizar, lo vamos a recuperar para generar mucha actividad económica, mucho turismo, pero que no sea una necesidad cotidiana de burocracia y de tráfico tener que ir al centro. Ahora, Miguel, otro de los temas también que está preocupando a ciudadanos paceño son los residuos sólidos, la basura. ¿Qué planes tienes tú para mejorar la gestión de residuos sólidos en la ciudad de La Paz, considerando la falta de infraestructura, recursos para la recolección y, por supuesto, disposiciones finales? Bueno, nos gastamos más de unos 240 millones de bolivianos en gestionar la basura y se lo hace de una manera absurda, irracional. Ojo, 240 millones de bolivianos y solamente son 160, 170 millones en obras. Nos gastamos mucho más en gestionar mal la basura que en las obras que se hacen. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Mira, 50% de la basura es absolutamente reciclable. No hay por qué gastar en eso. Vamos a generar un sistema con el sector privado, con la asociación pública-privada, para que el sector privado, sin que la alcaldía gaste un peso, recoja esa basura reciclable y la recicle. Luego el 43% es reciclable, el 50% es basura orgánica. ¿Y a qué me refiero con basura orgánica? Son las cáscaras de fruta, de verdura, todo eso que es biodegradable, es biomasa y se puede convertir en energía, en electricidad. Entonces también vamos a hacer convenio con la empresa privada para que se lleve esa basura orgánica y la convierta en electricidad. Entonces, si tú tienes por una parte todo lo orgánico convertido en electricidad sin que le cueste al municipio, todo lo reciclable siendo reciclado para nuevos usos en diferentes formas sin que le cueste al municipio, te quedas con menos del 10%, 7% exactamente, para utilizar las cifras oficiales de la alcaldía. 7% es lo que necesitamos enterrar.
¿no? Y disponer esa basura. Por eso tenemos que hacerlo de una manera ordenada. ¿Qué es lo que pasa? Yo he dicho, necesitamos poner orden en La Paz. Y para poner orden en La Paz necesitamos ordenar la alcaldía. El problema es que la gente los últimos 20 años, las autoridades han ido a ordeñar la alcaldía. Y la mayoría de los candidatos quieren seguir en esa ordeñada de la alcaldía. Y por eso no cambian. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses particulares, privados y también turbios de malos funcionarios que mantener el actual estado de cosas con relación a la basura, pues ganan plata, pero ganan particulares y pierde el ciudadano, pierde el vecino. Por eso insisto en que cuando vamos a ordenar la alcaldía, no a ordeñar la alcaldía, todas estas transformaciones son perfectamente posibles. Uh-huh. Ahora, otro tema que preocupa al ciudadano paceño es el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo planeas tú abordar el problema de la inseguridad ciudadana en La Paz, considerando obviamente la complejidad que se tiene, complejidad de factores que contribuyen a la violencia en nuestra ciudad? Mira, volvemos al tema del desorden. O sea, todas estas calamidades que sufrimos a diario los vecinos de La Paz, se da por el desorden que hay en la ciudad, que es resultado del desorden que hay en la alcaldía. Mira, para la ciencia criminalística nos dice que para que haya un delito se necesitan 3 elementos: la víctima, el victimario y la combinación de lugar y circunstancia. Uh-huh. También las cifras de la Policía Nacional nos dicen que la mayor parte, más del 85% de los delitos, son delitos contra la propiedad: hurtos, robo de celulares, carteristas, cumbreros, bagateros, o sea, todo ese tipo de crimen que se da en esa condición por lugar y circunstancia. Con relación a la víctima, sí, vamos a hacer programas de prevención para que la gente tenga cuidado. Con relación al victimario, también vemos que los estudios están muy relacionados, la falta de empleo, la pobreza, la falta de oportunidades, con este tipo de delitos que conforman el 85% de nuestros problemas de seguridad. Pero finalmente, en cuanto a lugar y circunstancia, es lo que te digo, con más recursos, como vamos a tener con el impuesto a la cerveza, con nuestros barrios mejor conectados, con menos caos y desorden en el centro de la ciudad, más inversión pública en nuestros barrios, con el impuesto a la cerveza, vamos a mejorar sustancialmente este factor de la combinación de tiempo y circunstancia para que se dé el delito. Y aquí un programa específico, y no me estoy inventando ni el agua tibia ni la pólvora, estoy tomando experiencias positivas de Italia, de Chile, que han implementado unidades policiales móviles. Son unas furgonetas donde tienen campo para tener 4 o 5 policías trabajando, haciendo el trabajo investigativo y administrativo que tienen que tener, junto a una carceleta que también alcanza para 4 delincuentes. Uh-huh. Pero estas unidades se mueven, por decirte, si va a haber el Gran Poder, sabemos que ahí los cacos hacen de las suyas. Entonces, un día en un evento tan grande y tan importante como el Gran Poder, puedes llevar 2 o 3 unidades para que estén en esa zona como un módulo policial. Porque cuando tienes un módulo policial fijo, la mayor parte de la inversión se te va en el gasto corriente, en pagar luz, electricidad, agua. Tienes que tener ahí al policía cuidando el módulo en vez de estar cuidando la calle. Entonces, con esta medida revolucionaria que, como digo, ha tenido muchísimo éxito reciente en otros países, vamos a mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana. Bien, una propuesta bastante tentadora, pero a ver, la ciudadanía, los ciudadanos paceños no ven a la policía, ¿no? En estos últimos tiempos al menos, sondar las laderas donde más inseguridad existe. Hay módulos policiales que, según denuncias de los vecinos, tienen de pronto un policía, 2 policías que están dentro de estos módulos y no hacen las rondas correspondientes. Al margen de lo que tú me has comentado, y esto ya en las laderas de la ciudad de La Paz,
¿Piensas fortalecer de alguna manera la presencia de la policía en estos espacios? Bueno, hay callejones, bueno, hay diferentes espacios donde no hay seguridad, ¿no? ¿Piensas fortalecer la presencia de la policía? ¿Y cómo lo harías? Mira, no es muy efectivo poner más policías si no has atendido estas causales de criminalidad. Tienes que tener una víctima, tienes que tener un victimario y tienes que tener una combinación de lugar y circunstancia. Poner policías, simplemente estás poniendo paños fríos, estás atacando la fiebre, no estás atacando el virus, la enfermedad, la infección que te provoca esa fiebre. Por eso, insisto, vamos a mejorar el aspecto de que la víctima esté más prevenida y más alerta, pues son programas de prevención. El aspecto de que haya menos victimarios, porque vamos a generar mucho movimiento económico, vamos a hacer que la ciudad despegue y prospere, eso te va a bajar sustancialmente el victimario. Uh-huh. Tú estás hablando, cuando hablas de mayor presencia policial, solamente de uno de los elementos, que es la combinación de tiempo y circunstancia, y en eso estoy siendo enfático, que en vez de tener estas EPIs, estas unidades que se hacen burocráticas, los policías terminan cuidando la EPI y encerrados ahí dentro de la EPI, mientras los criminales están haciendo de las suyas ahí afuera y los vecinos están desamparados. Uh-huh. Vamos a poner muchas unidades móviles, como acabo de describir, para que vayan por todas las zonas donde hay más peligro, para que haya más presencia policial, y tiene que haber una presencia disuasoria, porque a nuestros policías por alguna razón les encanta estar escondidos a ver si cuando aparece el delito, cuando se da el atraco, recién aparecen, y eso es muy sospechoso. No, en los países serios, en las sociedades y ciudades ordenadas, los policías están ahí haciendo alarde, ojo maleantes que estoy aquí presente, hacen destellar sus luces, tienen que decir, y eso es altamente disuasorio. Entonces, nuestro programa de seguridad ciudadana es altamente tecnificado, porque no podemos dejar esto al azar y tenemos que mejorar este aspecto fundamental. E insisto, en términos de lugar y circunstancia donde se da el delito, vamos a mejorar enormemente con mejor infraestructura en las zonas. Y aquí tiene que ver, fíjate, aquí es un tema integral. Mayores recursos con el impuesto a la cerveza, recuperando eso del gobierno central para los vecinos. Recuperar, no es aumentar, es recuperar. Uh-huh. Con eso, mayor inversión pública, con el anillo a las laderas, vamos a darle vida a nuestras laderas, a nuestros barrios, a nuestras zonas periféricos. Vamos a desconcentrar el centro. Eso va a bajar tremendamente la criminalidad per se, pero con mayor inversión, mejores espacios públicos, mejor iluminación, vamos a darle un fuerte impulso muy efectivo a la seguridad ciudadana. Ahora, Miguel, tú me has especificado que tu plan se basa en el orden que vas a generar de ser alcalde de nuestra ciudad. Otro de los temas preocupantes es el comercio que está en las aceras de la ciudad de La Paz, en zonas específicas, ¿no? De amplio comercio. ¿Cómo piensas ordenar estos sectores del comercio? Y tomando en cuenta que hay sectores también, o hay personas en todo caso, que están ambulando, que se han apoderado de algunas zonas céntricas de la ciudad de La Paz en algunos horarios. ¿Cómo vas a hacer con el tema del orden del comercio? Bueno, como digo, el gran problema es el desorden general, el despelote que hay en toda la ciudad, porque hay desorden en el transporte, no solamente en el comercio, que por supuesto lo hay desorden en el tráfico, hay desorden en la alcaldía, en las normas burocráticas. A ver, trata de sacar una licencia, trata de sacar tu patente, trata de formalizarte y es horrible, es extorsivo, es imposible. Uh-huh. Entonces, la formalidad es un castigo, hoy por hoy como funciona la alcaldía. Es un enorme castigo ser formal, porque la alcaldía y el gobierno central, lejos de ayudarte, es para darte palo. Entonces así pues todo está desordenado. ¿Qué vamos a hacer con la alcaldía? Ordenar la alcaldía y no ordeñarla. ¿Y cómo comienzas a ordenar esto? Por ejemplo, yo hablaba con varios comerciantes que no pagan patente.
¿Por qué? Porque pagar la patente es simplemente ponerse en el radar de la alcaldía y no te da ninguna ventaja absoluta. Supuestamente cuando tienes patente tienes el permiso oficial de la alcaldía, y la alcaldía, para recaudar en este desmadre que hay ahí adentro, le da patentes a cualquiera y autoriza a la alcaldía que la gente venda en las aceras, que la gente venda en las calles. Yo he hablado con los dirigentes, he caminado mucho por la Calatayud, por el Hoy Salmón, por el Isaac Tamayo, por la Tumusla, por todas nuestras calles céntricas, ¿no? De La Paz, y los comerciantes claman por orden. Los comerciantes, al igual que los transportistas, se dan cuenta que en este desorden perdemos todos. Pierde el comerciante, pierde el transportista y finalmente pierde el vecino, que es una redundancia, porque por supuesto que los transportistas y los comerciantes son vecinos de la ciudad en su gran mayoría y tienen sus familias, etcétera. Entonces, para mejorar la formalización, yo voy a juntar todos los pagos que se le exige a un comerciante hoy por hoy, que es patente, licencia de funcionamiento y el NIT del régimen simplificado. Eso se lo voy a plantear al gobierno de Rodrigo Paz, pero aunque sea sin el NIT, mejor si es con el NIT. Esos 3 pagos los voy a fusionar en uno solo, en una contribución única municipal, ¿ya? Y mira, yo te voy a decir, ahora sí va a haber ventaja para ser formal, porque yo te digo, ¿sabes qué? En vez de pagar todo esto, págame quincenalmente, 10, 20, 30, lo que tú decidas. Voy a poner un piso. Estoy pensando en el mínimo de 10 bolivianos por quincena, ¿ya? Pero de esos 10 que tú pones, yo te devuelvo como alcaldía 5 a tu cuenta personal e individual. Entonces, esto cumple 2 propósitos. Primero, que eres formal. Estás garantizado en tu trabajo, en la actividad que haces, porque eres formal y estás cumpliendo la norma. Y segundo, con eso que yo te devuelvo, la mitad de los ingresos a tu cuenta personal, se paga tu seguro de salud y tu ahorro de jubilación. Entonces aquí hay 3 elementos grandes para ser formal. Primero, que tienes seguridad jurídica y tienes estabilidad en tu oficio, en tu trabajo. No vas a estar sujeto a extorsiones ni de malos funcionarios ni de malos dirigentes sindicales. Segundo, vas a tener seguro de salud privado, seguro con las aseguradoras, tipo un SOAT. Y tercero, vas a tener ahorro de jubilación, que es lo que quieren todos los comerciantes. Entonces, ese plan, junto con, otra vez insisto, descongestionar el centro de la ciudad, darle más vida a nuestras laderas. Entonces, muchas caseritas que hoy están ambulando por el centro de la ciudad, porque si se van a la ladera no hay venta, porque las laderas son dormitorios, toda la gente de las laderas se baja al centro porque ahí hay que hacer todo. Entonces es un plan integral muy, muy sólido, mi estimado, que tenemos para, entre otras, ordenar, insisto, la ciudad y sobre todo ordenar el comercio, porque cuando esté ordenado el transporte, ordenado el comercio, todos ganamos. Y ese es mi compromiso principal, orden en La Paz. Bien. Ahora, Miguel, otro de los temas es la participación ciudadana. ¿Cuán importante es, no, que el ciudadano pueda participar en la toma de decisiones sobre el futuro de su ciudad, sobre el futuro de La Paz? ¿Cómo tú planeas promover esta participación ciudadana? Otra vez, mira, si desconcentramos la ciudad y le damos más vida a cada una de las laderas, a cada uno de los barrios, ahí ya cada persona tiene mucha mayor posibilidad de participar en las decisiones que afectan su vida cotidiana, primer elemento. Luego tenemos el tema de las asociaciones comunitarias y el control social. Voy a comenzar, y esto es muy importante, voy a eliminar esa maldita dirección que le llaman de gobernabilidad. Con los años se ha convertido en la dirección de la prebenda, y la prebenda es corrupción. Se compran a los dirigentes, les dan un sueldo del municipio, de manera que entonces quienes supuestamente representan a los vecinos se convierten simplemente en yuncus, socapadores de la corrupción y de la eficiencia municipal. Basta ver la última rendición de cuentas del alcalde ahí en el cine del 6 de agosto. Fue un evento vergonzoso.
donde el alcalde llevó solamente a sus dirigentes, entre comillas, vecinales, a quien tiene cooptados, a quien les paga mensualmente, dicen que son 6,000, 7,000 bolivianos al mes. Entonces, claro, si tienes así las cosas, no hay participación ciudadana. Entonces, el eje de asegurar participación ciudadana, primero, insisto, con mayor inversión, con el anillo de las laderas que juntan nuestros barrios, que le damos más vida institucional y autonómica a nuestras laderas, entonces ahí se hace más potente la voz del ciudadano. Eso es un eje. El segundo eje es que eliminamos esa dirección de gobernabilidad, garantizamos la verdadera independencia del control social, como lo establece nuestra ley del control social, es la 034, 035, si no me equivoco, no, 341, perdón, la ley 341 del control social y la 025, que es nuestra ley municipal, que tienen sus fallas, pero sí garantizan en el papel la independencia del control social. Con Roca alcalde, esa independencia va a estar garantizada en los hechos y en la realidad. Bien, hemos escuchado bastante y estuvimos muy atentos a la respuesta que tú nos has brindado frente a algunas cuestionantes que obviamente se la hace el ciudadano de a pie. Tengo un minutito para que te puedas dirigir, Miguel, a la población de la ciudad de La Paz y bueno, puedas hablarles sobre este proyecto que tú tienes. Adelante, por favor. Bueno, nosotros estamos conscientes, como están conscientes todos los vecinos, de que nuestra ciudad está postergada y está abandonada, está en un desmadre, está en un desorden total. Por eso nuestra consigna y nuestro compromiso es poner orden en La Paz. Para poner orden en La Paz hay que comenzar por ordenar la alcaldía, no ordeñar la alcaldía como lo han hecho los últimos años y quieren seguir haciéndolo. De aquí a poco, son 2 semanas prácticamente, menos de 2 semanas, vas a tener que ir a votar. Todos vamos a ir a votar. Y supuestamente tenemos 17, 18 candidatos, pero solo hay 3 opciones. Por un lado tenemos a los que han gobernado los que han ordeñado la alcaldía los últimos 20 años. Entre el alcalde, sus concejales, ex subalcaldes, ex concejales, el partido de Revilla, el partido de Juan del Granado, todos ahí en una juntucha con nuevo candidato que no conoce el tema, pero en fin, los que han ordeñado la alcaldía 20 años tienen un montón de candidatos, son como 6 o 7, ustedes saben quiénes son. Al otro lado tenemos a los azules, a los que se dedicaron a ordeñar el gobierno central, sus instituciones, las empresas públicas, que siempre han querido entrar a la alcaldía a ordeñarla también, pero los paceños no se lo hemos permitido. Ahora están camuflados en otras candidaturas, como la de Doc Bailer, que dice que no es masista, por Dios, lo hemos visto hablando como gran dirigente masista en el Congreso de la UCAeñ y fue alta autoridad durante el gobierno de Mas. Esa es la candidatura de Johnny Plata, que al mejor estilo de los masistas no le gusta ir a debatir propuestas, no lo he visto en ningún solo foro al que ha sido invitado y al que hemos ido los demás. Entonces, entre los que han ordeñado la alcaldía 20 años, entre los que han ordeñado el gobierno central los mismos 20 años, al medio vemos pocos. Y lo que yo te ofrezco, querido vecino, es un liderazgo nuevo para ordenar la alcaldía, un liderazgo con capacidad, un liderazgo con conocimiento, con experiencia, con firmeza como Roca, con solidez como Roca, como es mi apellido, y sobre todo con honestidad. Un liderazgo nuevo para ordenar la alcaldía, dejar de ordeñarla y con eso poner orden en La Paz. La decisión es tuya. Bien, muchísimas gracias, te decimos, Miguel, por haber accedido a esta entrevista y de seguro que la población estaba muy atenta a tus respuestas y ella es la que va a tomar la decisión al final. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, un gusto haber estado aquí en Radio Cruz del Sur y un saludo a toda la radioaudiencia que ha tenido la amabilidad de escucharme estos minutos. Un abrazo y que tengan un bendecido día y bendecida semana. Ya, muchísimas gracias. Ustedes han escuchado la propuesta del candidato Miguel Roca, esta propuesta que a usted le ha planteado, propuesta que podría implementarse de ser electo como alcalde de la ciudad de La Paz. 10:35, tenemos que irnos a una pausa. En instantes estamos de retorno con más, acá a través de el Incaso
por el Sistema Nacional de Comunicaciones Cruz del Sur. Pausa. La verdad al micrófono. La verdad al micrófono. Elecciones subnacionales 2026. Enseguida regresamos con El Tincazo, sin medias tintas. Gran campaña del Centro Médico Integral Biosalud por solo esta semana. Campaña solidaria de detección y seguimiento de diabetes a solo 99 bolivianos. ¿Tienes mucha sed? ¿Tienes mucha hambre? ¿Vas al baño frecuentemente y presentas mucha orina? ¿Has bajado de peso? ¿O simplemente quieres saber si tienes diabetes? ¿O ya tienes diabetes y quieres hacer un tratamiento con medicamentos novedosos naturales 100% efectivos? Esta campaña es para ti. Toda esta semana estaremos realizando control de azúcar en la sangre, función de los riñones por laboratorio más ecografía renal. Todo por solo 99 bolivianos. Además, incluye la consulta y reconsulta médica con resultados. Todo a solo 99 bolivianos. No puede perder esta gran oportunidad. Detección y seguimiento de diabetes por laboratorio, función renal y ecografía de ambos riñones por campaña a solo 99 bolivianos. Único requisito: estar en ayunas. Llámenos para agendar su cita. 670-72-088. ¿Escuchó bien? 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Nuestra gente en La Paz nació comerciante, emprendedora y valiente. Siempre hemos vivido del intercambio, de nuestro trabajo y de nuestro propio esfuerzo. Y ahora toca dar el siguiente paso, que es construir e impulsar desde La Paz un modelo de desarrollo que preserve la naturaleza y que lidere el conjunto de las actividades económicas y comerciales desde La Paz hacia el conjunto del país y hacia el Pacífico. Vota por Redila, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La inteligencia artificial no te va a reemplazar, pero quien la domine sí. Top Multimedia, UDES, Resolución Ministerial 0687, Quebrado 23. Te invitan al curso de IA. Eres docente, gamifica tus clases. Abogado, médico, arquitecto, no importa la profesión. Supera tu productividad. Eres comerciante o emprendedor, multiplica tus ventas con la nueva Andrómeda de Facebook y TikTok. Aprende desde edición audiovisual, live streaming, nivel pro, hasta el manejo de herramientas IA con enseñanza de cero. Dirige Alejandro Molina con más de 20 años de experiencia. Informes, WhatsApp 63 63 81 81. Inscríbete ya en calle Mariano Armaza 2954, edificio UDES, detrás de Forum, zona Sopocachi. Inicio 9 de marzo. Ganan más los que usan IA. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Las noticias que te ponen en marcha, aquí en El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos sobre las 11 de la mañana con 40 minutos. ¿Quiere escuchar algo? La información de último momento. Y tiene que ver con Arturo Murillo. Sí, usted dirá, pero, no, Arturo Murillo
Claro, el que está detenido, ¿no? El que era ministro de gobierno en la gestión de Yanine Áñez. Sí, específicamente le hablo de él. ¿Sabe qué es lo que pasa? Él ha escrito una carta, una misiva, y le ha hecho llegar al presidente Rodrigo Paz. Pero usted me dirá, ¿pero qué carta? ¿Qué dice esa carta? ¿Sabe? Arturo Murillo se considera perseguido e injustamente detenido. A mí me están deteniendo injustamente. Yo soy un perseguido, dice Arturo Murillo mediante esta carta que ha enviado al presidente del Estado. El exministro de gobierno, porque él fue exministro, Arturo Murillo, ha escrito una carta y ha denunciado al presidente Rodrigo Paz. Él está denunciando que sería un perseguido político. Sí, así se ha considerado Arturo Murillo como un perseguido político de parte del masismo, dice. El masismo me hizo una persecución política y actualmente estoy injustamente detenido, dice Arturo Murillo, por lo cual pido que se auditen los procesos en mi contra. Es lo que ha pedido Arturo Murillo mediante una carta que ha sido enviada al presidente del Estado. A ver, ¿qué dice parte de la carta? Se la voy a dar lectura. Con la esperanza de que esta carta llegue a sus manos y sabiendo que usted es un hombre de familia, creyente y justo, le pido únicamente que ordene una auditoría a mi situación jurídica desde las departiciones a su cargo, dice parte de la carta presentada en la Casa Grande del Pueblo hace instantes nada más. En esta nota, Murillo ha manifestado su satisfacción porque Rodrigo Paz haya llegado a la presidencia, ¿no? Le aplaude y le dice: bien, presidente, usted que ha llegado a la presidencia, bien, lo está haciendo bien, pero sabe, soy perseguido político, algo así, ¿no? Entonces, ha recordado que juntos, le ha recordado en esta carta, que juntos, ¿no? Rodrigo Paz y Arturo Murillo han hecho sus primeras armas en la política, le dice, ¿no? Nosotros hemos hecho, ¿recuerdas, Rodrigo? Nosotros hicimos las primeras armas en la política, le dice en parte de esta su carta, cuando habrían sido ellos diputados, ¿no? Hablamos de la gestión 2006 y 2009. En esta carta, el exministro afirma que actualmente cumple 6 meses de detención preventiva en el penal de San Pedro sin justificación procesal alguna, dice. O sea, no hay justificación. ¿Por qué? ¿Por qué estoy detenido? Dice. Y bajo una evidente imposición de pena anticipada, dice, yo no debería estar detenido. Es lo que ha dicho mediante esta carta Arturo Murillo. Ha asegurado además que estaría enfrentando más de 28 procesos judiciales que a su criterio de Arturo Murillo fueron impulsados por el movimiento socialismo como parte de una campaña de persecución política, ¿no? Habría que preguntarle a esa señora que ha salido como autora, Arturo Murillo la ha presentado, ¿no? A ver si es del MAS la señora y que se ha sido, ¿qué le digo?, impulsada a levantarle falsos. Pero, a ver, es evidente, dice también parte de la carta de este documento, es evidente que el Ministerio Público y gran parte del Poder Judicial sigue en manos del MAS, dice él, ¿no? Bajo la misma metodología de la tortura judicial y la instrumentalización del proceso penal para sus propios fines, señala parte de este documento. Ahora, en la parte final de esta carta, que ha escrito que ha hecho llegar hace instantes nada más Arturo Murillo, en la parte final de la carta, el exministro sostiene que no busca favores políticos, dice, ¿no? Ni beneficios por motivos de salud, pero reitero mi pedido, dice, que se revisen mis procesos judiciales, dice. También él ha denunciado que sus bienes fueron secuestrados y que familiares y allegados suyos habrían sido afectados por las investigaciones, dice él, ¿no? Por mi parte, solo pido algo simple y justo. Ordene una auditoría a todos mis procesos. Si tengo algo que pagar, lo haré con gusto, pero hoy cumplo 6 meses injustamente detenido con todos mis bienes secuestrados, ha agregado el ex ministro en esta sumisiva. Murillo se encuentra detenido, recordemos, en Bolivia desde el mes de septiembre del año pasado, tras ser expulsado de los Estados Unidos, ¿no? Donde ha cumplido una condena por lavado de dinero proveniente de la corrupción. O sea, vale decir, ya se lo ha llevado dinerito de Bolivia, ¿no? Y es ahí que le agarran los gringos y obviamente lo detienen, lo procesan y lo sentencian, ¿no? Él cumple su sentencia, se viene a Bolivia
Y bueno, ahora escribe una carta donde señala que es injustamente su detención, pero bueno. Su abogado, Giovanni Machicao, ha explicado que este marzo el exministro estaría cumpliendo 6 meses de detención preventiva y en este sentido no existen mayores actos investigativos que justifiquen esta detención preventiva, es lo que ha dicho su abogado. Si ustedes se apersonan ante el Ministerio Público, van a poder advertir que no se han realizado actos investigativos mayores a los que ya se han hecho. Es decir, el señor Arturo Murillo actualmente se encuentra detenido ilegalmente en el penal de San Pedro y él ya habría cumplido la detención preventiva y le correspondería una cesación o una modificación de su situación jurídica conforme a ley, es lo que ha señalado su abogado Machicado. Efectivamente, es que no podemos dejar a una persona, a un detenido, sin realizar investigaciones. Y en este caso la justicia no está actuando de manera oportuna, ¿no? Porque sí, Arturo Murillo puede acogerse a ello, no hay más investigaciones y tengo que defenderme en libertad, ¿no? De algunas situaciones, por lo que está pidiendo la auditoría. Ha señalado que no corresponde la detención de Murillo porque es una persona de la tercera edad, también dice su abogado. No corresponde porque él es una persona de la tercera edad, pero además en la cárcel de San Pedro correría un peligro su vida por los grupos criminales que existirían, dice, ¿no? ¡Qué capo! O sea, está de miedo Arturo Murillo allá en la cárcel de San Pedro, ¿no? Y bueno, cuánta gente le ha tenido en su momento miedo a Arturo Murillo, ¿no? Ha aclarado que con la nota presentada al presidente se pretende que el gobierno haga un seguimiento respectivo para garantizar los derechos de Murillo. No se está pidiendo ningún tipo de favores políticos ni nada por el estilo, ha asegurado su abogado. Ha indicado que Murillo tiene unos 28 procesos en su contra, de los cuales 4 conllevan detención preventiva. Sus detinencias son por presuntos hechos de corrupción, como de la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, ¿no? Entonces habría que preguntarle nuevamente al señor Arturo Murillo qué pasa con el tema de los gases, ¿no? Es también otro invento, otra persecución política, pero ahí está. Es lo ultimito en cuanto a información. Ha escrito una carta a Arturo Murillo, le dice al presidente: yo no tengo nada que ver, soy inocente. Además, recordate, cuando éramos diputados, ¿no? En estas gestiones pasadas, los dos hemos iniciado en la vida política. Recordate, cito, pero, no te estoy pidiendo favores políticos, que la justicia haga su trabajo, es lo que dice Arturo Murillo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Qué está cocinando usted, señora? ¿Qué está cocinando para las 12 del mediodía? Háganos antojar, por favor. Está haciendo un riquísimo caldito de maní. Por ahí un saicecito, una sartita, por ahí un asadito, no sé qué esté haciendo. Pero bueno, le deseamos suerte, porque bueno, uno tiene que estar pensando cada día, ¿no? ¿Qué va a cocinar al día siguiente para variar el menú? Y es un trabajito extra que tenemos, ¿no? Bueno, le voy a hablar de otro tema que lo he hecho al inicio de este espacio, ¿no? El tema de la circulación de los billetes de la Serie B, de los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos. ¿Cuánta gente hemos tenido problemas este fin de semana? Lo tenemos desde hace ya más de una semana, ¿no? Desde que el gobierno nos dijo que no circulan los billetes que se habrían sustraído del siniestro del avión allá en la Ciudad del Alto. Total problema. Los comerciantes han decidido poner unos cartelitos en sus negocios, dicen no se aceptan billetes de la Serie B en los cortes de 10, 20 y 50. Y al día de ayer también las farmacias, le cuento, también las farmacias han puesto un lecherito donde no aceptan los billetes. En este contexto uno diría, ¿no? A ver, tengo que cambiar mi billetito, tengo que hacerlo. ¿Y cuál es la entidad del Estado a la cual acuden los ciudadanos? Es el Banco Central de Bolivia. Pero sabe, desde la semana pasada, por disposiciones gubernamentales, el Banco Central de Bolivia no le va a canjear los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos, no le va a fraccionar, ¿no? Esto de la Serie B, porque hay disposiciones de no hacerlo, porque estos billetes son legales y tendrían que entrar en circulación. De esta manera nos ponen a nosotros como ciudadanos entre la espada y la pared, le comento, para que nosotros seamos los responsables, ¿no? De poder poner orden al tema de la circulación de los billetes.
Aún el día de hoy, a esta hora de la mañana, cuando faltan 10 minutos para las 12 del mediodía, aún persisten los reclamos de personas de la tercera edad más que todo. Se fueron allá al Banco Central de Bolivia los adultos mayores pretendiendo cambiar sus 20, sus 50, 100 bolivianos que tienen en estos cortes, ¿no? De 10 y 20 y 50 bolivianos de la Serie B. Ellos van con su dinerito que no superan en muchos de los casos los 100 bolivianos, 150, quieren canjearlo. Pero ¿sabe algo? No se les permite. Persisten estos reclamos de personas de la tercera edad debido a la incertidumbre con los billetes de la Serie B. ¿Quiere escuchar un poco qué es lo que dicen las personas? A ver, escuchemos cuando hacen referencia a este tema. Te van a recibir, dice, pero es mentira. No quieren recibir. La gente no entiende la gente de los mercados. No quieren ni recibirse, ven, no. Nos rechazan ahora el Banco Central igual, nos rechazan. ¿Dónde vamos a acudir? Ya no podemos qué hacer. Claro. Las autoridades no debieran dar solución. ¿Por qué estarán indiferentes? Ya debían de solucionar las autoridades. Esto inmediatamente notificar a todos los mercados si es posible. Reciban, diciendo, ¿no? Pero no hay notificación, no hay nada. No quieren recibirse, no podemos qué hacer. Venga al Banco Central, no hay atención, no reciben. ¿Acaso las autoridades no estarán sufriendo lo mismo o tendrán otra realidad de ellos? Otra realidad tienen las autoridades de toda la vida. Nosotros los que caminamos a pie, especialmente los adolescentes, los adultos, sufrimos harto. Pasajes, ven, los choferes ven, no sirven. ¿Qué hacer? En el mercado igual no sirve. Qué ignorancia tan grande. ¿Por qué no notifican a los mercados y a los choferes? Que sigan vigentes y reciban. Porque es otra cosa lo que está perdiendo de nosotros cosas. Y no. Bien, ahí ustedes han podido escuchar parte de la preocupación de los ciudadanos, confusión en torno a los números que ha provocado una total desconfianza en la población y han preferido no aceptar ningún billete de la Serie B, sea o no sea del avión siniestrado. Así están los negocios, gran parte de los negocios en la ciudad de La Paz, en el Alto y en el resto del país. La semana pasada se han registrado largas filas de ciudadanos en el Banco Central de Bolivia para intentar cambiar estos billetes de la Serie B y el día de hoy no es la excepción. Hay personas, adultos mayores, que están ahí buscando una respuesta de parte del ente emisor que haya una explicación por parte del Banco Central de Bolivia para la circulación o el canje de estos billetes. Como ustedes lo han escuchado, este ciudadano ha contado que el Banco Central de Bolivia ya no quiere cambiar estos billetes de la Serie B. Y bueno, en caso de que le cambien, ¿sabe qué es lo que sucede? En caso de que a usted le permitan, a ver, deme su billetito de 50 bolivianos. Sí, es de la Serie B, pero esto está legal. Perfecto, le vamos a hacer el canje, le vamos a fraccionar. Tome 5 billetes de 10 bolivianos, ¿no? Perfecto, usted agaza y feliz. Pero, señor, me está dando de la misma Serie B. Claro, es que este dinero es legal. Entonces estamos en el mismo problema, ¿no? No hay ningún tipo de modificación ni solución para el ciudadano. Ni los choferes, ustedes han escuchado, decía el ciudadano, ni los choferes quieren recibirnos los billetes de la Serie B. En ningún lado quieren recibir los billetes de la Serie B, solamente de la A, la J, la I, quieren recibir. Eso es lo que ha señalado este adulto mayor que está en puertas, como muchas personas en puertas del Banco Central de Bolivia. Para los analistas económicos, resaltan que la atribución de validar o invalidar los billetes es exclusivamente del directorio del Banco Central de Bolivia, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Se habla de la Ley 1670. Y los asambleístas tendrán potestad de poder validar la circulación de estos billetes. Ahí está el tema. 10 de la mañana, 11 de la mañana con 54 minutos. Tenemos que despedirnos. Ha sido un placer haberles hecho compañía en este espacio.
El día de mañana estaremos retornando con más entrevistas que a usted le interesan, dándole cuenta de la información que se vaya a generar. Ha sido un placer. Mi nombre es William Flores. Permiso Bolivia. Hasta aquí esta red nacional del Sistema de Comunicaciones Bautista La Cruz del Sur. Y este es su espacio del Incaso sin medias tintas. El día de mañana estaremos retornando 10 en punto. Es la cita. Buen resto de jornada. Permiso Bolivia. Te acompañamos hasta el mediodía con la más completa información. El Incaso, sin medias tintas. El Incaso, sin medias tintas. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría